Bienvenidos al Cinematógrafo. Estamos desde el Festival de Cannes en este momento, a instancias de ver la nueva película de Hou Hsiao-hsien, probablemente la película más esperada para los cinéfilos, sin lugar a dudas. Hasta ahora ha sido un festival con películas bastante mediocres en cuanto a la competencia oficial, películas sumamente interesantes respecto de algunas secciones paralelas, fundamentalmente la película de Philippe Berrel, la película de Apichatpong Weerasethakul, las extraordinarias 3 películas de Miguel Gómez, As Mil y Una Noites o Arabian Nights, como es el título internacional. Tuvo una excelente recepción, curiosamente, la única película argentina, que es La Patota de Santiago Mitre, y ayer quizás compitiendo un poco en cuanto a las 2 películas que hasta el momento son merecedoras, si se quiere, de la Palma de Oro. Por un lado, Carol de Todd Haynes y recientemente Mountains May Depart, la nueva película de Jia Zhanghe. Creo que esas dos son 2 películas notables dentro de una competencia en líneas generales bastante mediocre. Seguiremos hablando ahora película por película, pero esto es nuestro primer reporte desde el Festival de Cannes, aquí en Francia, en el Festival de los Festivales. Película notable es la nueva película de Apichatpong Weerasethakul. En este caso, Apichatpong vuelve de algún modo humillado por el festival, en el sentido que por primera vez en la historia alguien que ganó la Palma de Oro, literalmente en vez de estar en la competencia oficial, lo mandan a la segunda competencia de importancia oficial, que es un Certain Regard, un lugar para nuevos talentos, no para alguien que ha comprobado ser uno de los grandes cineastas del cine contemporáneo. En este caso, Apichatpong vuelve a su ciudad natal, que no vive hace 20 años en ese lugar, y a partir de algunos elementos que sucedieron recientemente en su pueblo, él reconstruye una especie de hospital donde se atiende a soldados que están en una especie de sueño permanente y que no pueden salir de su sueño. Una vidente por un lado y una voluntaria por el otro se acercan a estos soldados, van cuidándolos durante los días, y a partir de esto Apichatpong empieza a trabajar todo un conjunto de elementos que están vinculados con su cine, que tiene que ver con la curación, el contacto con los espíritus. Pero esto que pareciera ser de algún modo estar enraizado en un discurso de la nueva era no tiene absolutamente nada que ver. Es una lectura desde una propia tradición ancestral, a veces atravesada por una concepción del budismo, y que al mismo tiempo, sin dejar de pensar que todo este mundo, llamemos de lo espiritual, está atravesado por la maldad de un régimen militar en la actualidad, la miseria que produce una economía, y todo este entrecruzamiento entre, llamémosle, el orden del espíritu y el orden de la materia en la película funcionan orgánicamente. Hay imágenes del orden de lo alucinante. Algo sucede con la luz en la película, una suerte de trabajo sobre la luz en el cine como hace mucho que no se ve, o casi nunca se ve, algo de esta naturaleza. Una película, vuelvo a insistir, otra de las grandes películas que ha dado esta nueva edición del Festival de Cannes.
Había mucha expectativa con La Patota, la película argentina dirigida por Santiago Mitre. Mitre hace una película cercana al estudiante, cambia en algún sentido el tipo de personaje, en aquella ocasión un personaje que de algún modo tenía que confrontar su propio pragmatismo con una cuestión ética. En este caso en particular, el personaje interpretado magistralmente por Dolores Fonzi, probablemente en un trabajo, yo diría, del orden de lo magistral, tiene que confrontar desde una convicción muy profunda los límites de su convicción respecto de la realidad, respecto de el pragmatismo de lo real, por decirlo de algún modo. La película empieza con un plano de unos 10 minutos aproximadamente, extremadamente bien estudiado, la relación de los personajes con el espacio. Por un lado, Oscar Martínez, que hace del padre, el personaje de Dolores Fonzi, que es Paulina en el contexto de la película. Él es un político ya posicionado incluso en el Congreso, ella es ya una abogada que está haciendo carrera, pero ella siente el deseo de meterse, como ella dice en un momento, de poner su cuerpo e ir a trabajar a Misiones, a un programa que está vinculado con una especie de formación ética y ciudadana, si lo queremos poner de algún modo. Lo que va a suceder es que a unos pocos días de ya empezar a trabajar y meterse en esa realidad, va a ser violada. Y ella, respecto a esta violación, en vez de tomar un lugar de víctima o una necesidad de venganza, va a tratar de entender a quienes la han violado. Es una extrañísima posición, para algunos delirantes, para algunos un acto de locura, pero la impresión que da es que lo que le interesa a Mitre en esta ocasión es llegar a fondo hasta dónde una convicción se puede sostener. La película tiene algunas concesiones, sobre todo de orden estético, formal, que está vinculado con el uso de la música, donde quizás ahí es el lugar más flojo que tiene la película. Pero Fonzi sostiene la película, Fonzi es Paulina. Y la distancia con La Patota de Daniel Tineire, que fue además el marido de Mirta Legrand, y Mirta Legrand hacía ese papel, como podrán imaginarse, las distancias son del orden de lo inconmensurable. En la de Tineire, lo importante era el orden religioso. Acá hay una sustitución por el orden de religioso en la hora de interpretación por una cuestión de orden político. Esta es la gran diferencia entre las dos películas. Necesito que me dejes hacer las cosas a mi manera. Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia. Estamos promediando ya prácticamente el final del festival. Hoy es miércoles a la noche, ya están las verdaderas candidatas. Sin lugar a dudas, de lo que se ha visto hasta ahora, hay una película que está por encima de absolutamente todo lo que se ha visto, no solamente en este año, sino a lo largo de los últimos años. Me refiero a la extraordinaria película de Hou Hsiao-hsien, The Assassin, la asesina, película que en principio son las películas de artes marciales, o al menos esto es lo que se presentaba como inicialmente, pero evidentemente Hou tiene una lectura del cine, una lectura de la tradición que es absolutamente distinta a lo que solemos entender, de tal modo que lo que hace en esta película no tiene nada que ver con lo que hizo en su momento Ang Lee o alguien quizás más cercano dentro de una tradición estética como puede ser Wong Kar-wai en su momento con The Grandmaster. La película arranca en el siglo VII, es una asesina que muy chica fue llevada por una monja en un tipo de entrenamiento que tiene que ver con una mujer asesina dedicada a poner orden respecto de los desbalances del poder. Esto es lo que la película plantea en un primer momento, o al menos el contexto, pero lo que hace Hou es absolutamente distinto. Es distinto porque de algún modo es como estar viendo una película de Mizoguchi cuando se estrenaba. Es un tipo de cine, llamémosle clásico en el sentido más estricto de la palabra, donde Hou desde esa tradición trabaja la tradición del arte marcial dentro del cine, y lo que hace es absolutamente distinto. Por ejemplo, cómo filmar las peleas. Acá no hay luchadores volando o una tendencia al kitsch o una especie de ampulosa manierismo a la hora de trabajar, y en ese sentido hay una diferencia notable respecto de otras concepciones de esta manera de encarar películas de esta naturaleza. Hay una lentitud deliberada
en las luchas cuando las hay, en las maneras de plantear, pero lo que está por detrás es, de algún modo, cómo un asesino o alguien entrenado para asesinar en función del bien en última instancia, cómo esto se nivela en función al mismo tiempo de una cuestión humana. Es decir, en dónde reside ese plus moral donde alguien que está entrenado para ejecutar, en algún momento va a sentir la necesidad de perdonar. Y esto es lo que de algún modo la película va trabajando, donde la estetización es de un nivel absoluto, pero no en un sentido manierista, sino en el estilo de un director que, con muy pocos recursos en el sentido de no de ampulosidad, sino de encontrar una manera de filmar el espacio, los luchadores en los momentos que tienen que luchar, los bailes cuando tiene que bailar, cuando hay algún tipo de festejo, es del orden de lo alucinante. Hace tiempo, mucho tiempo, que no ve una película de esta naturaleza. Can dio otras películas, me parece que es muy importante hablar de la nueva película de Miguel Gómez. Gómez en realidad empezó trabajando en una sola película, el material crecía y termina haciendo 3 películas basadas en algún sentido en las 1001 noches, pero que en realidad en vez de tomar el texto y adaptarlo a este contexto, lo que toma es la estructura. O sea, Sherazade, que es una suerte de mujer que enuncia estas historias, es el orden de la enunciación, cuenta con un rey, va contándole historias. Pero estas historias están relacionadas con los últimos eventos entre julio del 2013 a agosto del 2014. Y en este sentido lo que hace la película es trabajar sobre cuestiones que han sucedido en Portugal, transformándolas en el orden de la ficción en la estructura de las 1001 noches. La película empieza de un modo extraordinario. Básicamente se ve un plano que tiene que ver con un puerto de Portugal. Hay un problema con los barcos, hay un problema con todo el sistema vinculado a los operarios de barcos, y se van escuchando algunos relatos, y luego hay un corte y se ve al director, al propio Gómez haciendo de director, que en un momento determinado, frente a la película que tiene que hacer, frente al balance entre la ficción o el deseo de ficción y la realidad que estrangula la ficción, en un momento se las manda a mudar y se escapa. Así empieza la película, y luego es el mundo de Gómez, un poco parecido a la estructura de Aquel querido mes de agosto, pero con una especie de multiplicidad de historias, muchísimas historias, que van dando cuenta de la Portugal de hoy. Una Portugal que, como la Argentina hace unos años atrás, estaba de algún modo sujeta a un orden económico internacional que lo que generan los sujetos que viven bajo ese orden es una alienación en todos sus órdenes de vida, desde la intimidad hasta el orden público. Eu sei que anda a botar fogo. Hoje à noite arde tudo outra vez. Um que incendiou uma televisão, outros puxaram de faca para uns para os outros e andávamos assim. Isto está tudo tolo, isto está tudo maluco. Nós curtimos muito o povo português. They're good people. É sangue bom. The Portuguese people are good, but they have debts to pay. We are here to give a helping hand. Do you think we'll get fired? Most probably, but who cares anyway? Yes, they don't know shit. They don't know the Portuguese people. In fact, they don't know what love is. Hay escenas extraordinarias, hay ideas. Gómez tiene una cantidad de ideas que las despliega en la película y hace una película que no tiene parangón con nada de lo que se ha visto en este festival. Por ahora, este es nuestro primer reporte del Festival de Cannes. Hemos hablado del Estudiante, hemos hablado de Las 1001 noches de Miguel Gómez, hemos hablado de la extraordinaria película, insólita película de Hou Hsiao-hsien, que es The Assassin, y también de la última película de Apichatpong Weerasethakul, film cuyo título es El cementerio del esplendor. Película, vuelvo a insistir, increíble. Esto es
probablemente lo mejor que vamos a hablar de Cannes. Para nuestro próximo encuentro vamos a hacer un balance final, porque ya el festival habrá terminado, y vamos a hablar sin lugar a dudas de los ganadores, de las películas que no ganaron, y de algunas películas que nos quedan en el tintero que son importantes, como la nueva película de Jia Zhanghe, Mountains May Depart. Vamos a hablar también de la última película de Philippe Garrel, los hombres perseguidos por las mujeres, o en la sombra de las mujeres, ese es el título en realidad. Y vamos a también estar hablando del desastre de Gus Van Sant y de algunas películas más secretas, más dispersas, incluso también del cine latinoamericano, que pasaron por el Festival de Cannes. Este es nuestro primer reporte directo desde el Festival de Cannes, hoy, miércoles 20 de mayo, casi a unas horas, pocas horas, o casi 23, 24 horas, de que la emisión del cinematógrafo está en nuestro canal. Nos vemos, un saludo desde Cannes, y ha sido un placer dar o tratar de acercar este festival extraordinario, con todas las contradicciones que tiene, que es lo que de algún modo define el festival de los festivales, el Festival de Cannes. El fragmento que estamos viendo pertenece a Tropical Malady, una de las grandes películas que tiene el gran Apichatpong Weerasethakul. Y traemos a colación porque este es un poco el poder que tiene el festival. Si Apichatpong Weerasethakul en el 2010 no hubiera ganado absolutamente nada con El hombre que podía recordar vidas pasadas, muy probablemente jamás se hubiera estrenado en Argentina. Ese es un poco el poder legitimador que tiene el festival. Y esta es la parte luminosa, porque es ahí donde un verdadero autor, un verdadero cineasta contemporáneo, de algún modo se le abre aún más su camino, o en todo caso se consolida un camino. Al mismo tiempo, el problema de Cannes es que Cannes inventa nombres que no existen, o directores que no existen, directores vacíos, que no tienen sustancia, y que por pasar por Cannes parecieran ser grandes cineastas del tiempo que nos toca vivir ahora. En estas contradicciones, en esta paradoja, es la que define a este festival de festivales, el Festival de Cannes. Nos vemos la próxima semana con más estrenos, algunos para mí importantes, ya vamos a ver cuáles, y la segunda parte de esta entrega directa, literalmente, desde Francia, desde Cannes, desde el sur de Francia, desde la costa azul, donde tiene lugar el festival de festivales, el Festival de Cannes. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele.